tenemos invitados importantes desde La Paz. Así es, Fernando, y atención a todo el país porque ya estamos en contacto con el vocero presidencial, don Jorge Richter. Hablaremos de este tema, así como del informe presidencial y las repercusiones que este ha generado. Vocero, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va, Vania? Un gusto poder estar en su programa. Un cordial saludo para todo el país. Gracias, vocero. Empecemos hablando, por favor, de justamente este tema, el abandono de 3 regiones de las mesas técnicas. ¿Qué información se tiene al respecto, por favor? En realidad, Vania, ahí hay que hacer una precisión. No son las regiones en su conjunto las que han abandonado. Por ejemplo, le cito el caso de La Paz. Ha hecho abandono el gobierno municipal de La Paz, que se ha retirado, pero siguen los otros invitados, los otros asistentes, las otras delegaciones representantes. En total se tenía una lista de 41 personas que se han invitado y son 5 las delegaciones que han realizado su automarginamiento, su salida de parte del evento de la comisión técnica. En esa perspectiva existen todavía allá 36 delegaciones que están avanzando en lo que significa la búsqueda de una fecha definitiva por consenso y bajo criterios absolutamente técnicos. Entonces, son delegaciones técnicas las que se han retirado de distintas instituciones por un número de 5, es lo que tenemos entendido. Ahora, vocero, ¿por qué se retiran? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué información se tiene? Ayer escuchábamos, por ejemplo, al ministro de Planificación referirse al tema de que justamente los técnicos que representan a estos departamentos o a estas instituciones más bien no sustentaron sus propuestas. ¿Esto es así o qué pasó? Existía una hoja de trabajo que había señalado que se puedan dividir en subcomisiones a su vez. Existían también 3 subcomisiones, una de capacitación, una comisión. Capacitación significa de todo el proceso de distintas capacitaciones que se va a dar en el proceso censal. También una subcomisión respecto de la construcción de la boleta y de la toma de muestra, de la toma y captura de datos, del escaneo, que es un tema complejo también de analizar. Y por último estaba la subcomisión que refiere a la actualización cartográfica estadística. Los resultados de estas subcomisiones se tenían que traducir en informes que salgan del conjunto de quienes componen esas subcomisiones, ser después tratados en el Pleno y mirar, este es el punto importante, mirar y analizar cuál es la ruta de impacto que se tiene sobre el cronograma censal que había presentado el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ello qué quiere decir? Que han abandonado con un trabajo inconcluso y en esa perspectiva, pues, lo que nosotros ahí observamos es que han realizado informes unilaterales, informes por cuenta propia, los han trasladado ya al Pleno sin que los mismos hayan sido trabajados como se había señalado en la ruta inicial. Esto no tiene otra muestra de que el diálogo ante la no posibilidad de demostrar técnicamente la incidencia que se puede tener sobre el cronograma, pues se hacen abandonos de las reuniones porque faltan argumentos, faltan demostraciones técnicas, falta respuesta a lo que se viene solicitando de cómo podrían ellos abreviar de manera importante el cronograma, y cuando se tiene que seguir un trabajo, pues deciden apartarse porque hay una consigna. Esa consigna se llama que por encima de los temas técnicos tenga que realizarse el censo 2023 sin argumentaciones técnicas. Vocero, tenemos también consultas desde Santa Cruz, Fernando. Gracias, Vania. Vocero, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarle. A ver, el abandono es un hecho, ¿no es cierto? Pero además de esto, se sabe que la comisión sigue allá, es decir, el equipo sigue allá. ¿Hay posibilidad de en algún momento retomar este diálogo? La comisión técnica, buen día, Fernando, la comisión técnica va a seguir trabajando como lo ha anunciado el ministro de Planificación, y la misma
mantiene los objetivos con todas las 36 delegaciones técnicas que se mantienen allí, pues van a seguir en el trabajo y en la labor de buscar cuál es la fecha que van a sugerir como la idónea para poder realizar el proceso censal. Ya esto de un abandono, y si quisiesen retornar estas delegaciones, ya por el hecho de que abandonan también la ciudad, seguramente es algo más complejo. Pero se mantiene el trabajo con quienes quieren ser parte de la solución, quienes tienen todavía el esfuerzo, la dedicación, la paciencia de poder continuar allá, y la mesa técnica pues lo que tiene que hacer es cumplir su objetivo, porque para ello ha sido instalada, y hay un número importante allí de representantes, de participantes que seguramente darán todavía sus puntos de vista y concluirán el trabajo que les ha sido encomendado. Vocero, a ver, a raíz de lo sucedido, desde el Comité Interinstitucional están analizando nuevas medidas, es lo que han anunciado. ¿Cómo toman desde el gobierno este anuncio de nuevas medidas que se podrían tomar? Esto ha sido una constante, Fernando, desde el principio mismo del mes de septiembre, de octubre, desde el momento desde el cual siempre se ha hablado de medidas de presión. Nosotros señalábamos y respondíamos que no es posible establecer diálogos sin condiciones cuando existe una conminatoria o una amenaza. Pues ahora lo que hacen es darle la espalda, sí, al diálogo, no querer participar de forma exhaustiva en el mismo, y por supuesto lo mejor que sabe hacer, y hablo estrictamente ya del Comité Interinstitucional, pues lo mejor que saben hacer es dejar en vilo a la ciudadanía, hablando y anunciando nuevas medidas, una profundización de las mismas, y esto, Fernando, tiene siempre un riesgo, que es la exacerbación que están buscando desde hace bastante tiempo, un espacio y un momento de tensión para poder aplicar un conjunto de otras medidas que a ellos les permita lograr sus objetivos, que son de orden político. Cuando el diálogo está ausente, cuando las argumentaciones ya no alcanzan, entonces lo que se busca, que es el objetivo final siempre, es poder profundizar las diferencias, elevar las tensiones y sobre ello crear unas condiciones y un clima que entienden les puede permitir alcanzar sus objetivos. Es un modelo de tensión y de confrontaciones, y esto es lo dramático de abandonar los diálogos de manera recurrente para poder siempre buscar el tensionamiento, la confrontación, y ahí el escenario ideal para ellos. Vocero, escuchemos lo que decía anoche Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y miembro del Comité Interinstitucional al mismo tiempo, para aclarar una reacción, porque dijo, a ver, específicamente, más cosas, incluso responsabilizó al gobierno por lo que podría pasar. Escuchemos. Reconocer el trabajo de los técnicos, tanto de Santa Cruz como de La Paz, de Tarija, del Beni, de que han hecho un buen trabajo, han demostrado técnicamente al gobierno de que sí se puede hacer un censo en 2023. Es lamentable la posición del gobierno, es lamentable la posición política de no quererle dar a los bolivianos mejores días. El único responsable de lo que pueda pasar con Bolivia de ahora en adelante se llama Luis Arce Catacora. Al margen de no querer escuchar al pueblo y no entender de ninguna forma el trabajo técnico y científico que se ha demostrado, solo por la tosudez, inoperancia e incapacidad que tiene el gobierno, que tiene el INE, está provocando de que la convulsión, de que la escalada a nivel nacional, de que la molestia de la población y los diferentes sectores cada día sea mayor. Vemos hoy día que esta decisión política viene acompañado de una agresión a una población como es Buenavista. Cómplice la Policía Nacional, cómplice sus movimientos sociales, donde están atemorizando y causando zozobra en una población digna, una población que solamente está buscando la paz. Decirle al gobierno que está jugando con fuego, decirle al gobierno que nosotros
no nos cansamos, que vamos a seguir en esta lucha y que vamos a recrudecer nuestras acciones. Señor presidente, cualquier cosa que pase con un solo boliviano, usted es el culpable. Si hay muerte, si hay luto, si hay dolor, usted es el culpable. Vamos a sentarnos con la Comisión Interinstitucional a tomar nuevas medidas que no solamente sean en Santa Cruz, sino que van a ser a nivel nacional. Esta lucha continúa, seguimos en paro. Esto fue lo que dijo Calvo, vocero. Fernando, hay que señalar ahí algo. El señor Calvo habla de que solamente buscan la paz y el diálogo, y cuando estuvimos en Santa Cruz para poder establecer estas mesas de diálogo, dejó de atender el teléfono, como todo el país conoce, e interrumpió él personalmente la posibilidad de que exista un diálogo que ya había logrado unos preacuerdos el día anterior, me refiero al día 1 de noviembre, número 1. Alguien que habla y que dice que solamente también se está buscando la paz, pero inmediatamente incorpora amenazas de violencia, de confrontación, de escalada de tensiones, y quiere buscar hacer responsable, en este caso al gobierno nacional, al presidente Luis Arce, pues está claro que es una persona que solamente tiene palabras para poder hacer una referencia a la paz, pero que en sí es un violento y es una persona que busca de forma permanente la confrontación. ¿Por qué hacen esto, Fernando? Porque el escenario de la confrontación y de la violencia es el único camino que han diseñado para poder lograr sus objetivos de orden político. Y en ese sentido, el diálogo no les ha interesado en ninguno de los espacios. Y la comisión técnica a la cual también se refiere, en la que dice que no hay voluntad política, es una comisión técnica, no es una comisión política. No se le puede pedir a la comisión técnica que obre de manera política. Y lo que han señalado contradictoriamente y hasta el absurdo la delegación del Comité Interinstitucional es que se pueda tener una decisión de orden político cuando la instancia es técnica. Ellos no quieren una definición ni por la vía del diálogo, mucho menos también por mecanismos que puedan ser de orden técnico. Ellos quieren una decisión política y quieren imponer esa decisión política. Imponer significa confrontar y llevar hacia la tensión extrema a la ciudad de Santa Cruz. Y por último, Fernando, han hablado y han señalado en otras declaraciones también ya de la posibilidad, como siempre lo han hecho, de que puedan existir personas afectadas en su integridad física, que puedan existir muertos en la sociedad a causa de las medidas que van a tomar. Esto, por supuesto, esto sí preocupa, pero es el mecanismo recurrente que buscan. Si el resultado del censo está asegurado, que es la redistribución de recursos, con mes y con año, octubre del 2024, ¿cuál es el argumento y el sentido para mantener estas medidas de presión? ¿En qué cambia? ¿En qué cambia la realización más temprana o más diferida del proceso censal cuando la fecha del objetivo final, que es la distribución de recursos, ya está señalada? No existen razones para el paro ni para las medidas de presión, pero necesitan ellos validarse a través del enfrentamiento y del riesgo de afectar vidas humanas también en Santa Cruz. Bien, vocero, gracias por haber respondido a todas estas consultas relacionadas al tema del censo. Hablemos ahora, por favor, del informe del presidente Luis Arce, un informe que ha durado un poco más de 2 horas y media. Ha sido un informe, hay quienes dicen, más técnico que político. ¿Cómo lo entendemos, por favor? Un informe, Vania, es una comunicación que realiza el presidente a todos los bolivianos y bolivianas de nuestro país para indicarles y señalarles cuál es el estado de nuestro país en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, en los distintos temas que tiene un país. Es un informe de situación de cómo nos encontramos. Cuando el presidente Luis Arce se hizo cargo el año 2020, aquel 8 de noviembre del gobierno, pues allí había algo
habían instaladas dramáticamente 4 situaciones de crisis que estaban colapsando en el país. Una crisis sanitaria, por supuesto, la crisis económica, una crisis educativa y una crisis de orden político. Sobre esto, el presidente ha informado de aquella situación de crisis, cuánto hemos avanzado, en qué situación nos encontramos y cuáles son las posibilidades y las perspectivas. Por ello, el informe hace mucho hincapié, deja mucha importancia a la cuestión económica, y allá el presidente ha dado unas cifras en el orden macroeconómico que son verdaderamente importantes, que refieren a la inflación, a nuestra capacidad de exportación, a estas exportaciones que muestran y significan cómo está la actividad económica en el país. Ahí solo el dato es que tenemos la mejor exportación, el mejor indicador de los últimos 12 años, Vania. Entonces, este conjunto de cifras macroeconómicas nos muestra hacia dónde está yendo el Estado, en qué situación nos encontramos en materia económica, en temas de empleo, en temas de control de la inflación, etcétera, y también ha hecho lo propio en materia de salud, porque el 2020 el país tenía una situación muy crítica de afectación casi terminal en materia de salud a consecuencia de la pandemia y de la escasa reacción que tuvo la gestión anterior. Lo propio ha señalado en educación, y tenemos una crisis política que el presidente mencionó al iniciar y también al finalizar su mensaje, de que ante estas convulsiones que quieren generarse e instalarse en el país, nadie puede pensar siquiera que el gobierno va a permitir que se pueda arrebatar el poder político por vías no democráticas, no electorales, no constitucionales. Entonces el mensaje es una referencia a la situación del país. Y rápidamente le digo algo. Alguien dijo que no estaba la palabra censo y no hubo una referencia allí sobre el censo. Pero el presidente el 4 de noviembre de la semana anterior en la ciudad de Trinidad hizo una referencia específica y puntual sobre el tema del censo a momento de la instalación de la comisión técnica. Allí expresó su criterio y fue absolutamente claro sobre qué piensa y cómo entiende que es la mejor manera de solucionar y de responder a esta situación que han creado intencionalmente desde el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Entonces está muy clara la posición del presidente respecto de lo que es el censo, pero en el escenario que correspondía. Bien, vocero, yo le agradezco mucho por su tiempo, y seguramente las repercusiones todavía sobre este tema y relacionado al censo van a continuar. Gracias, que tenga un buen día. Igualmente para usted, que sea buen día también para todo el país, Vania. Gracias, don Jorge Richter, vocero presidencial. A propósito del censo, hay novedades en Santa Cruz.